Buenas tardes, iglesia. Qué bueno es estar nuevamente junto a ustedes este día miércoles, ya 23 de septiembre, meditando en la palabra del Señor. Quiero entonces llevarles a reflexionar brevemente en unos versículos que estuve tratando tiempo atrás en una reunión con el directorio y tienen relación con lo que son los dones que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Miren lo que dice ahí en 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. En el nombre del Señor. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios es una muestra de su amor con el ser humano, con la cual entonces, o por medio de la cual ha conferido dones a su iglesia, a sus hijos, de forma particular, para que éste los administre en el servicio hacia su prójimo. Una muestra de este regalo es la elección de personas comunes para transmitir el Evangelio de Jesús. Este Evangelio tan grande, esta gran noticia que ha llegado a cada uno de nosotros. Pedro fue uno de ellos, pescador en el lago de Galilea, a quien Jesús en su primer encuentro le llamó Cefas. Fue un reconocido discípulo de Jesús y posteriormente entonces también uno de los líderes de lo que fue la iglesia primitiva. Fue este mismo apóstol quien escribió 2 cartas para los hermanos que se hallaban, como dice en el capítulo 1, versículo 1, expatriados y dispersos. Un grupo menor de cristianos que vivían en las colonias judías, donde eran considerados incluso como traidores. La población gentil que los rodeaba los miraba como locos, como ateos y hasta como caníbales. Y es en medio de esa situación de crisis, esa situación aparentemente muy difícil para poner al servicio los dones que el Señor había entregado por medio de su Espíritu a cada uno de ellos, que Pedro les dice: pongan al servicio de los demás el don que cada uno de ustedes ha recibido. 2 frases son importantes: buenos administradores de la gracia de Dios y para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Y hago la pregunta entonces: ¿quién es un buen administrador de la gracia de Dios? Pedro destaca 3 características. En primer lugar, él dice que un buen administrador de la gracia de Dios es quien llega a conocer los dones que se le han entregado o recibido, decía el primer versículo que leímos. Solo de esta manera hará un uso provechoso de este regalo, ya que no se puede, queridos y queridas, administrar lo que no se conoce. La buena mayordomía incluso de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros depende de esto. Parte de esta base. En segundo lugar,
Pedro dice que un buen administrador de la gracia de Dios es quien dispone al servicio de los demás sus dones. Lo recibe en un comienzo, sí, pero sabe que han sido otorgados por gracia y entonces tiene ese deseo de entregarlos al servicio de su prójimo. El hablar o el servir, como dice en el versículo 11, y otras actividades incluso que se realicen, cobran sentido cuando no se reducen solamente a un beneficio personal. ¿Quién es un buen administrador de la gracia de Dios? En tercer lugar, Pedro dice, es quien intenta glorificar a Dios en todas sus prácticas. Su motivación, su interés, su prioridad están puestas en el cielo. Lo mueve entonces la gratitud a su Señor y despojarse de la gloria que pudiera recibir para entregarle entonces la gloria a quien solamente la merece. Su fundamento en el servicio es dar gloria a Dios y reconocer su poder. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús comisionó a los 12 apóstoles, les entregó una instrucción. Les dijo, den gratuitamente lo que ustedes recibieron primero gratuitamente. Eso dice en Mateo 18. Era un recordatorio del origen que tendrían sus dones futuros. Se les había dado por gracia. Pedro señala entonces de forma muy similar, muy parecida a su maestro. Se deben identificar los dones que se nos han entregado, disponer al servicio de los demás y que todo esto entonces tenga un propósito para gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Quien hace esto es un buen administrador de la gracia de Dios. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los dones que el Señor me ha entregado? Los dispongo al servicio de mi prójimo. Agradezco a Dios por los dones recibidos. Preguntas, queridos y queridas, que se responden en el servicio al Señor y la disposición constante, su devoción, a la sed, al hambre por esta palabra que trae vida a los corazones. Dios les bendiga.